están escuchando bien el audio, que están viendo la pantalla. Listo, perfecto, al parecer se escucha bien. Entonces, bueno, nuevamente darle la bienvenida a este nuevo live de IAC. Esta es la tercera y última parte de la creación de familias con Revit. Y listo, vamos a empezar entonces de una vez. Entonces, recapitulando el ejercicio del live pasado, lo habíamos dejado aquí, ¿cierto? Habíamos ya incorporado los tres perfiles que hacen parte de nuestra familia. Habíamos añadido el vidrio, le habíamos dado un material y entonces ya lo que vamos a hacer ya en este momento, en este live, es entonces empezar a parametrizar nuestra familia. ¿Listo? De tal manera que podamos cambiar las dimensiones, que podamos cambiar las dimensiones tanto de la ventana, el vano como tal, cambiar las dimensiones del vidrio, así como sus materiales. Entonces vamos a mirar cómo podemos hacer esto. Entonces, si ustedes recuerdan, nos estábamos pues guiando de digamos, de este cuadro de Excel. Y bueno, entonces ya miramos acá toda la parte que tenía que ver con los perfiles y entonces ahora vamos a mirar que acá nos dan una información de las dimensiones mínimas y máximas que debe tener este sistema. Entonces, por ejemplo, este sistema, las dimensiones mínimas son 300 por 300 milímetros y las máximas son 1200 por 1200, ¿listo? Entonces vamos a tratar de decirle a Revit que por favor digamos, nos bloquee las mínimas y máximas dimensiones a estas medidas que tenemos acá. Porque en este momento, cuando nosotros escogimos la plantilla de ventanas, vemos que acá si nos vamos para alguna de las elevaciones, vemos que ya hay un parámetro asociado con la altura de nuestra ventana. En este caso, si miramos acá en las propiedades, hay dos, está tanto la altura como la anchura de nuestro sistema. Sin embargo, veamos que por ejemplo acá, si bien las dimensiones máximas del sistema son 1200 por 1200, vemos que en la altura tenemos 1500 y él nos deja poner el valor de 1500 sin ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es restringir este valor para que el máximo posible sea 1200. ¿Listo? Entonces la manera de hacerlo es lo siguiente. Digamos que no hay como una forma directa de hacerlo. Toca hacer uso de dos parámetros. Uno que es el valor que está ingresando el usuario y otro es el valor con una restricción que es el que se va a poner directamente en la familia. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es que si el valor, digamos el valor de la altura que está ingresando acá el usuario es menor que, digamos que el mínimo posible, entonces el valor que se le va a asignar a la altura va a ser el valor menor. Igualmente para el valor mayor, y entonces vamos a ver. Entonces voy a añadir aquí dos parámetros que se refieren a la altura. Vamos a hacerlo inicialmente con altura. Entonces la mínima altura, parámetro de longitud, lo vamos a poner en las dimensiones y una máxima altura. ¿Listo? Entonces voy a poner esto acá en la parte de arriba y voy a decir que acá que la mínima altura son 300, ¿no hemos visto que eran? Sí. Eran 300 y la máxima son 1200. Y vamos a hacer lo mismo para el ancho. Tenemos un mínimo y tenemos un máximo. Vamos a reorganizar los parámetros para que sean fácil visualizarlos. Y lo mismo, son los mismos valores, entonces 300 y 1200. Perfecto. Entonces, yo en este caso voy a hacer uso de estos otros dos parámetros acá que en este momento no tienen ni valor ni fórmula para entonces restringir nuestra altura y nuestra anchura. Entonces lo que voy a decir acá, voy a utilizar un condicional tal cual como se utiliza en Excel, es muy típico pues el uso de los condicionales para entonces restringir los valores de la geometría. Entonces vamos a poner condicional, vamos a empezar con if. Entonces, el valor que va a estar ingresando el usuario en este caso es el valor de la altura, ¿cierto? Que es este parámetro de height, es el que viene por defecto acá en la familia. Entonces le vamos a decir, si la altura es menor a la altura mínima, entonces me va a colocar la mínima altura, ¿cierto? Que en este caso son 300. Vamos a ver ahorita que funciona pues bien el condicional. Y vamos a evaluar la segunda condición, que es la altura máxima. Entonces, si la altura es mayor que la máxima altura, entonces nos va a poner la máxima altura. Perdón, aquí es max height, la máxima altura.
Y si entonces no cumple con ninguno de estos dos condicionales, entonces quiere decir que está dentro del rango entre 300 y 1200. Entonces quiere decir que va a poner el valor respectivo. Entonces, como ustedes se fijan acá, este valor del rough width, bueno, aquí me equivoqué, de hecho este debería estar acá abajo. Sí, sí, o sea, el de la altura. Vamos aquí. Ok, eso es un valor pues ahí como por ponerlo. Entonces miramos acá que por ejemplo la altura en este caso está restringida a 1200. Vean que incluso acá en el height, vean que yo puse 1500, puedo pues ver el valor que aparecía por defecto, pero entonces el Revit va a coger 1200. Vean que si yo pongo por ejemplo acá 200, el valor mínimo que va a tener esto es 300. Por más valores menores que yo le ponga a 300, siempre va a coger 300. Y si yo pongo un valor que esté dentro del rango de 300 y 1200, por ejemplo 800, pues entonces esto aquí va a adoptar este valor. Entonces este es el parámetro que tenemos que poner acá en la altura. O sea, este height lo tenemos que reemplazar por este rough height. Entonces vamos a darle OK. Ahí se disminuyó la altura, pero entonces este parámetro vamos a ponerlo que sea el que acabamos de hacer la restricción. Listo. Entonces aquí el usuario va a ingresar, por ejemplo, en height, digamos que él quiere digamos una ventana con una altura de 1500, entonces él pone 1500. Sin embargo, cuando le da a aplicar, vean que acá el parámetro está restringido a 1200, entonces no se pueden seleccionar valores más allá del 1200. Vamos a hacer exactamente lo mismo entonces con el ancho, el esquema es el mismo. Entonces, digamos, si la anchura es menor a la mínima anchura, entonces vamos a poner la mínima anchura. Vamos a hablar del condicional contrario, que es el valor máximo. Entonces, si es mayor que el valor máximo, entonces va a poner el valor máximo. Y de lo contrario, entonces va a poner el valor normal. Quiere decir que está dentro del rango. Entonces, por ejemplo, acá miren que funciona igual. Entonces, el width o la anchura lo habíamos puesto en 1000. Entonces, pues él adopta el valor de 1000. Si ponemos, por ejemplo, 1300, él lo restringe a 1200. Y si ponemos 200, él lo restringe a 300. Entonces, voy a poner aquí los valores máximos, 1200 y 1200. Voy a darle OK. Y entonces aquí ya tenemos este valor cambiado y tenemos que irnos para la vista en planta para entonces cambiar este width por el que es digamos, el parámetro restringido en este caso. Perfecto. Entonces lo probamos, ingresamos un valor que no esté dentro del rango, 2000 por ejemplo, y él no me actualiza nada porque está fuera del rango. Si yo pongo 800 por ejemplo, que está dentro del rango, entonces me actualiza y me lo pone como 800. Voy a poner acá 1200 para dejarlo así como los valores por defecto. Listo, entonces en este caso ya digamos que parametrizamos lo que tiene que ver con las dimensiones del sistema. Ya hicimos caso de esta restricción de acá que decía que el valor mínimo era 300 y el máximo era 1200 tanto para la anchura como para la altura. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el vidrio. Vean que el vidrio, dicen que son vidrio monolítico y laminados de 4 a 6 milímetros. Entonces tenemos que crear un parámetro que sea para escoger el tamaño del vidrio, el espesor del vidrio, e igualmente restringir los valores. Entonces vamos a hacerlo en este caso. Entonces al igual voy acá a las propiedades, voy a añadir tres nuevas propiedades. Una es bueno, de hecho son cuatro propiedades. Una es es el espesor como tal. Vamos a añadir otra que es el mínimo espesor. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy utilizando parámetros en inglés y la razón es porque muchos de esos parámetros se pueden mapear fácilmente en un formato de intercambio como el IFC. O sea, muchos de esta nomenclatura, digamos, el IFC la reconoce. Entonces, estaríamos asegurando que la información esté pasando a los formatos de intercambio. Voy a poner entonces aquí el máximo. Y voy a poner entonces la restricción. Perfecto. Voy a reorganizar aquí mis parámetros. Voy a bajar esto. Y voy a bajar el máximo para ponerlo más acá abajo. Y el valor de la restricción voy a ponerlo acá al final. Y listo. Entonces la restricción, el mínimo, entonces habíamos visto que era 4, el máximo eran 6. Vamos a ponerle acá un valor por defecto de 4. Y entonces vamos a hacer la restricción. Entonces, si el espesor del vidrio, nuevamente el esquema es el mismo, es menor que el mínimo espesor del vidrio,
Entonces póngame el mínimo espesor del vidrio. Y el otro condicional es el contrario. Entonces, si el espesor del vidrio es mayor que el máximo espesor, vamos a poner el máximo espesor. Y si no, entonces es porque está dentro del rango, entonces vamos a poner el espesor que le puso el usuario. Entonces en este caso el valor adquiere 4. Si yo pongo 3, me lo dejan 4. Si yo pongo 7, por ejemplo, me lo dejan 6, que es el máximo. Y si yo cojo 5, por ejemplo, pues me adopta el valor de 5. Entonces ahora vamos a añadir este parámetro, vamos a parametrizar, digamos, en este caso el espesor del vidrio, para darle utilidad a estos parámetros que estamos creando. Voy a darle OK. Y si ustedes entonces recuerdan, nosotros habíamos creado un plano de referencia que iban todo el eje del vidrio y dos planos de referencia adicionales para lo que tiene que ver con el espesor. Sin embargo, pues entonces nunca los parametrizamos. Voy a parametrizarlo en este caso. Entonces, recuerden que tengo que crear dos dimensiones referidas al eje pues al eje del vidrio y darle en LQ para que siempre me mantenga, digamos, la misma proporción de valores al lado y lado. Y a este de acá, este 6 en este caso, voy a ponerle entonces el valor restringido del vidrio. Perfecto, entonces en este caso voy a probar esta parametrización que hicimos acá. En este caso ahí está de 5 milímetros, voy a ponerlo de 4. Fíjense, por ejemplo, por favor aquí, voy a darle a aplicar y listo. Entonces me actualiza bien todos los planos de referencia. Si yo le pongo 6 y le aplico, entonces me aumenta el ancho digamos, el espesor del vidrio. Bajarlo por defecto en 4 y listo. Listo, entonces eso por un lado. Voy entonces ahora a parametrizar el material del marco del vidrio, o sea, el material como del vidrio, no de la ventana, de la perfilería como tal. Entonces voy a hacer aquí un cuadro de selección completo y voy a filtrar para que únicamente me coja lo que vienen a ser los perfiles que nosotros pusimos en el live pasado. Entonces en este caso son las ventanas, o sea, esto está dentro de una subcategoría que se llama ventanas. Entonces voy a seleccionarlo, voy a darle OK, son 4. Entonces vemos ahí que se seleccionan 4 perfiles, los dos superiores y los dos laterales. Y aquí en el panel de propiedades, al igual como hicimos con la mesa, en el primer live, entonces voy a darle clic acá para asociar este parámetro a un parámetro como tal de la familia. Y vemos que no tenemos parámetros con los cuales asociarlo, entonces voy a crear un nuevo parámetro. Voy a crear un nuevo parámetro aquí y voy a decirle que es el material del marco, en este caso. Vean que automáticamente acá cuando yo hago digamos, este procedimiento de mapear estos parámetros que hacen parte del objeto, vean que cuando yo creo un nuevo parámetro, él automáticamente me pone el tipo de parámetro que es. Y de hecho no lo puedo cambiar, él dice que es un parámetro de material y no lo puedo cambiar. Y automáticamente lo categoriza dentro de la categoría de materiales y acabados. Entonces voy a ponerle aquí frame material. Listo. Voy a bajarlo de tipo. Y voy a darle OK. Y voy a darle OK. Entonces de esta forma estos perfiles ya tienen aquí asignado un parámetro y si nos vamos aquí a los parámetros vemos que tenemos materiales acabados y tenemos el acabado que acabamos de crear, en este caso, digamos el material que acabamos de crear. De hecho yo pues, lo voy a cambiar aquí como para mostrarlo. Voy a poner un color bien exagerado para poder que se vea. Y listo, entonces vemos ahí que por ejemplo tenemos ya el marco de color verde. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí por defecto. Voy a ponerlo aquí, grisecito, creo que vi ahorita. Listo, perfecto. Entonces en este caso vamos a probar cómo está funcionando la familia. Vamos a crear entonces un proyecto desde cero, voy a darle nuevo proyecto. Y voy a escoger una plantilla arquitectónica y voy a darle OK. Listo, voy a crear aquí unos muros muy sencillos para poder entonces poner algunas ventanas. Listo, tenemos acá los muros y entonces ahora voy a importar la familia. Hay dos formas de importar la familia. Una es guardando el archivo como tal, guardando la familia, y aquí en el proyecto como tal dándole en insertar y en cargar familia. Y la otra forma es directamente desde el editor de familias, acá donde estamos haciendo todos los cambios, darle en cargar en proyecto.
¿cierto? Vamos a darle en cargar en proyecto. Entonces él automáticamente detecta que este es el único proyecto que está abierto y entonces me añade la familia. De hecho, si nos vamos acá a la izquierda en el navegador de proyectos, nos vamos a familias y desplegamos el menú de ventanas, vemos que entonces acá tenemos la ventana de Alumina, que estamos en este momento modelando y en la cual le vamos a hacer las pruebas. Entonces, como nosotros categorizamos la ventana dentro de pues, una categoría de ventanas, pues por eso fue que escogimos la plantilla al comienzo. Si nos vamos aquí a arquitectura y le damos en ventanas, entonces vemos que una de las opciones que tenemos es precisamente la ventana que estamos creando. Entonces, ya la selecciono, entonces la puedo empezar a poner. Entonces, creemos, por ejemplo, estas dos. Y voy a crear aquí una nueva tipología, por ejemplo. Voy a duplicar esto. No me voy a preocupar por el nombre en este caso. Y voy a darle, por ejemplo, que es una ventana de 500 por 500 con un espesor de 5 milímetros de vidrio. Y voy a darle entonces OK. Y la voy a posicionar acá. Entonces veamos que aparentemente se está comportando bien la familia. En este caso, si yo por ejemplo a esta le escojo el nuevo tipo que creamos, se actualiza automáticamente. Y si yo a este tipo que creamos le cambio las dimensiones, por ejemplo 800 por 800, entonces se me actualizan todas las instancias que son relativas al mismo tipo. Entonces en este caso está funcionando pues bien la familia. De hecho podemos cambiarle también los materiales. Si vamos acá a las propiedades de tipo y en el material, entonces podemos aquí escoger dentro de los materiales que vienen por defecto o importar alguno pues de los materiales que tenemos. Voy a ponerle por ejemplo a este acá y voy a poner esto aquí en colores consistentes. Entonces vemos que es un color diferente al que tienen estos de acá. Le asignamos un material pues distinto. Vamos a empezar a crear como tipologías de nuestra ventana. Voy a ponerle esta. Creo que es muy similar a la que acabamos de poner. Sí, bastante similar. Listo, entonces, digamos que nosotros podemos crearlas directamente dentro del proyecto, pero también podemos crear familias que vengan, tipologías que vengan por defecto dentro de la familia. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, muy sencillo. Aquí estamos nuevamente entonces en el editor de familias. Entonces, si yo me voy acá para los parámetros, donde estamos ahorita haciendo la parametrización de nuestra familia, entonces aquí yo puedo añadir un nuevo tipo. Entonces, si le doy en New Type, puedo añadir un nuevo tipo, le doy un nombre, por ejemplo, digamos que es una de 800 por 800 milímetros. Le doy OK y le pongo los valores correspondientes. Por ejemplo, 800 por 800. Y se crea un nuevo tipo. Voy a crear otro nuevo tipo que va a ser, por ejemplo, de 1200 por 1200. Y entonces voy a ponerle acá 1200 por 1200. Y vean que yo cuando cambio entre tipos, por ejemplo 1200, 1200 en este caso tiene estos valores y 800 por 800 tiene esos otros valores diferentes. Entonces voy a bajar esto, bueno, voy a crear uno nuevo, voy a decirle 1000 por 1000 milímetros por ejemplo. Voy a decirle 1000 acá y 1000 acá. Listo. Entonces tenemos 1000 por 1000, 1200 por 1200 y 800 por 800. Voy a darle OK. Ahí me cambió las dimensiones de la ventana porque yo escogí que la tipología que venía a ser por defecto era la de 1000 por 1000. Entonces ahora vamos a importar esto al proyecto. Importamos, decimos que lo reemplacen. Y entonces acá, por ejemplo, en el navegador de proyectos, en las familias y en ventanas, vemos que tenemos la de Alumina como ahora. Si la desplegamos, entonces vemos que aparecen los nuevos tipos que nosotros pusimos. Bueno, la de 1200 por 1200 se me olvidó ponerle en milímetros. Listo. Y si nosotros seleccionamos cualquiera de estas ventanas, entonces vemos que ya por defecto tenemos estas posibilidades más las dos posibilidades pues, que habíamos creado ahorita. Esas posibilidades se mantienen, pero cuando yo agrego la ventana a un nuevo proyecto, únicamente me aparecen estas tres posibilidades que fueron las que yo creé directamente en el editor de familias. Listo. Entonces, bueno, ahí creamos nuevos parámetros. Perfecto, entonces ahora recuerden que las familias, pues digamos los objetos BIM en general, no son únicamente una representación tridimensional, estos también tienen que tener información que nos sirva para gestionar los datos que hay dentro de la familia en etapas posteriores del proyecto, como por ejemplo programación de obra o costos y presupuesto, por ejemplo. Entonces para esto es muy utilizado los sistemas de clasificación, llámese el OmniClass, el Uniformat, el Masterclass, cualquiera de estos sistemas de clasificación. Los podemos asignar acá directamente en el editor de familias del Revit para que cuando
insertemos la familia en nuestro proyecto, digamos que la información ya esté clasificada, el elemento esté clasificado como tal. Entonces, aquí en el editor de familias, por ejemplo, al lado derecho, bueno, si yo hago clic en un espacio en blanco, me aparecen las propiedades de la familia, y una de las propiedades son los datos de identidad, y uno de ellos es el número omniclass. Entonces, el número omniclass es uno de los tantos sistemas de clasificación que hay, y es uno de los que viene por defecto en el Revit. Entonces, si yo le doy clic acá, vemos que nos salen estos tres punticos, voy a darle clic en estos tres punticos, y me aparecen entonces las posibilidades de clasificación que yo tengo para mi ventana. Entonces vemos que estas son ventanas, tenemos diversas ventanas, entonces tenemos por ejemplo ventanas por su forma de abrir, por ejemplo. Y tenemos acá, por ejemplo, fixed windows, que son como ventanas cuerpo fijo en este caso, ventanas fijas que no se abren y eso únicamente es para el paso pues, de luz. Entonces voy a seleccionar este, voy a darle OK. Y vemos que entonces acá en el número, digamos en el código OmniClass, él me lo actualiza y automáticamente me actualiza pues el título y me dice que está clasificado como una ventana en cuerpo fijo. Entonces, lo podemos hacer con el OmniClass y lo podemos hacer con el Uniformat por defecto. El Uniformat es un poquito diferente y funciona aquí dándole clic en las propiedades. Vemos los parámetros que hay ahorita y aquí en los datos de identidad vemos uno que si está en inglés se llama Assembly Code y si está en español se llama código de montaje, si no estoy mal. Entonces el Assembly Code es precisamente el código Uniformat y igualmente lo podemos asignar, entonces voy a darle aquí. Es un sistema de clasificación diferente, entonces pues tiene otros nombramientos distintos, otros digamos códigos diferentes. Entonces vemos que acá por ejemplo tenemos aquí por ejemplo ventanas exteriores y tenemos ventanas y tenemos por ejemplo únicamente esas tres posibilidades: ventanas en aluminio, ventanas en acero y ventanas en madera. Entonces vamos a escoger ventanas en aluminio, que es como lo que más se acerca al tipo de ventana que nosotros tenemos, y vamos a darle OK y listo. Entonces él me asigna acá el código y ya entonces el código viene por defecto dentro de la familia. Pero aquí hay que tener cuidado con una cosa: si nosotros vemos, en este caso, le asignamos este código fue a la tipología de 1000 por 1000. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, la de 1200 por 1200, vemos que el código desaparece. Y es porque el código este el Uniformat se puede asignar diferente a cada una de las tipologías que tengamos. Entonces, pues en este caso, todas son las mismas, entonces voy a asignarle el mismo código, simplemente lo voy a copiar y lo voy a pegar en las otras tipologías. Listo. Entonces ahí tenemos ya dos formas de clasificar nuestras ventanas en una etapa, por ejemplo, de presupuestación del proyecto. Entonces voy a darle OK, voy a importar los nuevos cambios que hice, voy a sobreescribir estos cambios de acá, y entonces si yo selecciono cualquiera de estas ventanas que haya puesto y me voy para los, digamos, los parámetros de tipo, vemos que acá en los datos de identidad entonces nos aparece que el OmniClass es cuerpo fijo, con este código acá, y el Uniformat es Windows Aluminum, que es ventanas pues, de aluminio con su respectivo código. Entonces así igualmente podemos ir llenando esta información de acá. Si fuese pues el caso, por ejemplo acá en el fabricante podríamos colocar directamente que es Alumina. Entonces esto nos serviría para cuando estuviéramos haciendo las tablas de planificación o digamos los cuadros de cantidades, para filtrar para que únicamente en esa tabla nos salga el fabricante Alumina, todas las ventanas de Alumina que tengamos en el proyecto. Entonces es una forma pues digamos, de gestionar la información. Listo. Entonces aquí nuevamente entonces aquí en la ventana, entonces bueno, voy a mostrarles una cosita acá que es muy importante y es relativo a los controles como de espejo, los controles como de modificación que nosotros tenemos. Si ustedes ven por defecto, cuando nosotros escogemos cualquiera de las ventanas, cualquiera digamos plantilla de ventanas o de puertas, aparecen estos flip control, que son como los controles para los espejos, para voltear la geometría. Entonces vean que en este caso él viene por defecto con uno, y si yo me voy aquí al navegador digamos al proyecto que teníamos inicialmente y me voy para alguno de los planos en planta, vemos entonces que acá nos aparece la representación geométrica de nuestra digamos ventana en este caso. Entonces si ustedes ven aquí aparece digamos este perfil. Si yo lo volteo con este control de modificación, el perfil ya está apuntando hacia el otro lado. ¿Listo? Entonces es como uno de los controles de modificación que trae por defecto la familia. Podemos darle también espacio como para controlar cómo se ve esa geometría dentro del proyecto.
De hecho, lo podemos mirar acá en 3D también. Si yo la selecciono y le doy espacio, entonces vemos que se voltea automáticamente toda la geometría. Y eso se puede hacer es únicamente porque tenemos este control de modificación acá. Si los controles de modificación por alguna razón no vienen por defecto en la familia, pues agregarlos es muy sencillo. Simplemente nos vamos a crear y aquí aparece un botón que es de control, le damos en control y aparecen las diferentes posibilidades que tenemos. Entonces el que está en este caso, pues por defecto es este que viene acá, que es el de control vertical. Y podríamos añadir un control horizontal, pero en este caso no tiene sentido porque pues en el sentido digamos horizontal aquí la familia es simétrica, entonces no tiene pues como relevancia poner este control de modificación. Y de hecho por eso es que aparece únicamente este por defecto, porque por lo general vamos a tener sistemas que son simétricos, entonces pues no tiene sentido eh, digamos hacerles un espejo de manera horizontal. Bueno, otro detalle importante se los voy a mostrar aquí de manera muy sencilla. Voy a añadir un nuevo perfil. Voy a añadir un nuevo perfil acá a la mitad. Voy a crear para mostrarles algo que se refiere como a los niveles de detalle y cómo mostrar o ocultar geometría en relación al nivel de detalle que tengamos en nuestra vista. Entonces, aquí la hice. No me voy a preocupar por cuál es. De hecho, me voy a poner aquí cualquiera, simplemente como para esquematizar. Pongo aquí los planos de referencia, perfecto. Le doy OK, OK. Vemos cómo se ve en un 3D. Lógicamente no se va a ver muy bien, pues porque este no es un perfil que esté pensado para estar donde yo lo voy a ubicar, pero pues, de todas maneras para mostrarlo es más que suficiente. Entonces, el plano de trabajo voy a definirlo como que es el center front back, igual a como hicimos la vez pasada, para que entonces nos case aquí la geometría. Y a este nuevo perfil, igualmente aquí el material, voy a asignárselo como el frame, como el material del marco. ¿Listo? Perfecto, entonces, bueno, de hecho voy a crear otro acá como para darle un poquito de simetría a la familia. Voy a escoger el mismo perfil que la Jamba. Perfecto. Nuevamente selecciono, escojo el plano de trabajo, aquí es el center front back y lo voy a hacer un flip para que entonces él me lo muestre. Bueno, de pronto ahí sí ya queda un poquito más entendible. Voy a asignarle a este nuevamente el material y listo. Entonces digamos que entre comillas creamos como una nueva ventana acá, que ya no es únicamente un vidrio, sino que ya son dos vidrios, a pesar pues, de que únicamente tenemos modelado un vidrio acá, pues esto puede quedar así, no hay ningún pues como problema. Entonces lo que les quiero mostrar es lo siguiente, yo por ejemplo acá tengo estos dos perfiles que acabo de crear y yo puedo mostrarlos u ocultarlos en relación al nivel de detalle que yo tenga en mi vista. Como ustedes saben, el Revit maneja tres niveles de detalle que son bajo, medio y alto. Y yo puedo entonces ocultar o mostrar la geometría según si se escoge el bajo, el medio o el alto. Entonces aquí, por ejemplo, tengo estos dos perfiles y acá en la parte superior nos aparecen unas propiedades y una de esas propiedades son las propiedades de visibilidad. Entonces si yo escojo estas propiedades de visibilidad, le doy clic, entonces nos aparece este panel. Vamos a omitir estas cuatro opciones que aparecen acá por el momento y vamos a concentrarnos en estas tres que salen aquí. Entonces aquí salen por ejemplo los tres niveles de detalle. Si los tres están chuleados, quiere decir entonces que sin importar cuál sea el nivel de detalle, él me va a mostrar este perfil. Pero si yo por ejemplo le quito el chulo a estos dos y únicamente le digo que me lo muestre cuando el nivel de detalle sea alto, entonces esta geometría se va a ocultar si yo tengo el nivel de detalle bajo o el nivel de detalle medio. Entonces vamos a verlo pues en contexto. Entonces va a seleccionar únicamente el nivel de detalle fine, el alto, va a darle OK y voy entonces a importar a nuestro proyecto. Va a importar, voy a decirle que escriba las versiones. Y vean que en este momento no nos está saliendo este perfil vertical que nosotros pusimos. Y es porque por defecto el nivel de detalle que nosotros tenemos acá es medio. Si yo pongo un nivel de detalle alto, vean que automáticamente aparecen estos perfiles de acá, ¿cierto? Entonces, de esta forma, eso nos sirve para, digamos, hacer un manejo, digamos, de la geometría que está en el proyecto. De pronto, proyectos muy complejos no van a tener 4 ventanas, sino que van a tener muchísimas ventanas. Entonces, si lo tenemos en un nivel de detalle alto, en el cual se muestre mucha más geometría, entonces se puede volver, digamos, pesada la navegación por el modelo. Entonces, es como una forma de poder optimizar la geometría, además de la optimización de los perfiles que habíamos hecho en el live pasado. Entonces vean que si yo escojo aquí, por ejemplo, el nivel de detalle bajo,
se me esconde el perfil. Si yo escojo un nivel de detalle medio, tampoco me sale el perfil, pero en un nivel de detalle alto sí se muestra el perfil. Entonces, así como acabamos de hacer con esto, podemos hacer con cualquier otro tipo de geometría, no importa, puede ser con el vídeo, puede ser con algún otro perfil diferente, que se muestren o no se muestren en relación a cómo esté configurada, digamos, las opciones de detalle de nuestra vista. ¿Listo? Bueno, aquí hay algo muy importante, y es que a pesar de que el Revit digamos, cuando nosotros estamos haciendo las familias, él por defecto nos saca una representación en planta y una representación, digamos, en alzado de nuestra familia. De hecho, vemos que acá está la representación que él nos da, y pues bueno, parece ser que es una representación que está pues, como ajustada, que sí se da a entender que aquí lo que hay es una ventana. Sin embargo, la idea es hacer esto como detalles en 2D, ¿cierto? Esquematizarlo con líneas, porque según el rango de vista que nosotros tengamos en el rango de vista que tengamos en nuestra vista, pues, valga la redundancia, se va a modificar o no la forma en la cual se ven representados los elementos en planta. En planta o en sección, pues en alzado también funciona igual. Entonces la idea es la siguiente: si yo por ejemplo acá selecciono todos mis perfiles, voy a seleccionar todos los perfiles, voy a filtrarlo para que únicamente me muestre pues, los perfiles, y me voy aquí para las opciones de visibilidad. Entonces, bueno, esas fueron las que modificamos ahorita, y entonces en ese momento tenemos estas de acá. Entonces esto lo que quiere decir es, si yo tengo chuleados estos valores de acá, quiere decir que, por ejemplo, la geometría tridimensional se va a representar en planta si yo tengo activado este primer, digamos, filtro de acá, este primer checkbox de aquí. Entonces, si yo quito estos de acá, entonces la geometría en 3D no se va a ver en ninguna de las plantas, únicamente se va a ver en 3D. Entonces, se lo voy a quitar a todos, voy a darle OK para mostrarles entonces a qué me refiero, y voy a importarlo entonces al proyecto. Voy a sobreescribir. Y vean que, bueno, nos queda en este caso el vidrio es lo único que no le cambiamos la visibilidad. Voy a cambiársela aquí en un momentico. Y voy a cargar en el proyecto. Entonces cuando lo cargamos, vean que ya se desaparece como la representación que tenían estos elementos. Y de hecho, si nos vamos por alguna elevación, por ejemplo esta norte, únicamente pues aparecen los vanos de la ventana. Vean que no aparecen los perfiles como tal. Anteriormente sí pues salían los perfiles que eran la representación bidimensional del objeto tridimensional. Tridimensionalmente aquí en la vista en 3D queda exactamente igual, no le hicimos ningún cambio a esto. Y entonces a lo que voy es que la idea es hacer estas representaciones en planta a partir de detalles 2D. Entonces yo por ejemplo acá estoy diciendo que ninguna de esta información se va a mostrar en planta, o sea, como se está viendo esto acá, no se va a ver directamente digamos, en el proyecto. Pero yo puedo entonces aquí darle en anotar y puedo entonces empezar a crear líneas simbólicas que nos muestren nuestra representación en planta. Entonces por ejemplo acá puedo hacer dos líneas. Estas dos líneas de acá, ¿cierto? Las voy a cargar en el proyecto. Y entonces aquí ya me salen estas dos líneas. Entonces la ventaja de tener estas dos líneas que se ven exactamente igual a como se veían las de ahorita, es que sin importar las opciones de visibilidad que yo tenga en mi vista, digamos las que están relacionadas al rango de vista, nos va a mantener entonces una representación consistente. No va a importar si nosotros tenemos un rango de vista menor o mayor, nos va a mostrar siempre estas dos líneas representando que ahí están puestas las ventanas de nuestro proyecto. Al igual como hicimos con la geometría tridimensional, le muestro acá. Podemos decir que estas líneas únicamente se muestren según el nivel de detalle que tengamos en nuestra vista. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer algo aquí muy sencillo, muy esquemático, para que ustedes vean entonces a qué me refiero. Entonces voy a darle aquí que me haga una línea simbólica y voy entonces a trazar este perfil de acá. Entonces, y voy a decir que este perfil, voy a filtrar acá para que no te muestre las líneas. Este perfil únicamente me lo muestra si yo tengo un detalle alto, un detalle de vista alto. Funciona exactamente igual a como hicimos con la geometría pues, tridimensional. Voy a decirle que me lo sobrescriba.
Y listo, por defecto no sale porque tenemos aquí en el detalle bajo. Si ponemos el nivel de detalle medio, tampoco sale. Pero si ponemos el nivel de detalle alto, entonces vemos que nos aparece aquí como esta esquematización de este perfil. De pronto para un nivel de detalle en una escala puede ser entre 1 y 20, entre 1 y 10 más o menos, podría ser para poner un detalle pues alto, ¿cierto? En escalas más grandes, por ejemplo una escala 1 en 100, algo por el estilo, pues la idea es manejar detalles bajos o medios para entonces simplificar las representaciones en planta que tenemos de nuestros objetos. Entonces, de esta forma podemos ir gestionando todo esto. De hecho, incluso nosotros podemos subcategorizar estas líneas. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar estas líneas de acá, voy a filtrarlas. Y si ustedes ven, entonces la subcategoría en este caso son ventanas. Yo puedo asignarles cualquiera de estas subcategorías de acá, incluso puedo crear nuevas subcategorías. ¿Para qué? Para los estilos, digamos, de visualización que tienen los elementos aquí en el modelo. Si yo me voy acá y me voy para gestionar y le doy en estilos de objeto, vemos que aquí las ventanas, aquí en Windows, por ejemplo, nos salen estos valores que tenemos acá, ¿cierto? Voy a crear una nueva subcategoría y vamos a ver entonces cómo se nos añade aquí una nueva, pues precisamente una nueva subcategoría para añadirle, digamos, un patrón de línea diferente, un color de línea distinto, etcétera, etcétera. Entonces, voy a darle acá. Sí, digamos, en la interfaz de la familia como tal, voy a darle en gestionar y vean que nos sale el mismo botón de estilos de objeto. Si lo doy acá, entonces estas son las mismas subcategorías que nos salían anteriormente, pero yo puedo crear una nueva subcategoría. Entonces voy a darle un nombre y voy a meterla dentro de la categoría de ventanas. Entonces mi categoría, entonces ven, por defecto un color negro, perfecto, no hay problema. Y entonces estas líneas de acá, estas líneas que acabé de hacer acá, voy a meterlas dentro de esa nueva categoría, como para controlarles el estilo de visualización de manera independiente al resto de objetos que hacen parte de la ventana. Entonces aquí la seleccioné en su categoría, busco la que acabo de crear, que es esta, mi categoría. Voy a escoger proyección y voy a importar entonces el proyecto. Listo, entonces aquí cuando yo le doy en estilos de objeto, si yo vengo aquí para las ventanas, vean que ya nos sale una nueva subcategoría que es mi categoría, que fue pues así como yo la nombré. Entonces yo le doy aquí un color diferente, algo para que se vea bastante, y le doy OK. Ok, bueno, deberían de estar apareciendo aquí un momentico. Bueno, es porque no lo tenemos aquí en... Ok. Bueno, no. Lo que está sucediendo en este caso es que aquí las categorías, o sea, tenemos que gestionarlas como desde el principio, antes de importar, digamos, lo que viene a ser la familia dentro del proyecto. Entonces era como cuestión de crear un nuevo proyecto y meter la familia pues nuevamente al proyecto y ya nos debería dejar cambiar aquí pues digamos, los colores y las representaciones que tiene en planta estos pues elementos, ¿cierto? Listo, entonces, bueno, así podemos subcategorizar diferentes elementos que hagan parte de nuestra familia. Podemos meterlos en diferentes subcategorías y manejar las categorías como nosotros entonces queramos. Más allá, en cuanto a los parámetros y la información, recuerden esto, la idea es meter información que sea útil. Hay que encontrar como un equilibrio entre lo que necesita, digamos en este caso el arquitecto, que es el usuario que finalmente va a estar utilizando las ventanas, y la información adicional que aparezca, por ejemplo, para el constructor. Por ejemplo, sería muy útil añadir aquí un parámetro que sea, por ejemplo, digamos, el link o la URL que esté referida digamos, al catálogo de instalación o digamos a la guía de instalación del producto. Entonces lo metemos por acá. A esto le podríamos asignar aquí un link, pues un link en este caso pues lo provee Alumina. Vamos a que el fabricante es Alumina. Entonces él nos provee pues de un link
que lo podemos meter acá, y entonces en una etapa operativa, cuando digamos el constructor esté mirando cómo tiene que instalar las ventanas, o es decir, el ventanero cómo es que tiene que instalarlas, entonces simplemente se refiere acá, mira cuál es el URL de la guía de instalación, y simplemente va y la busca, pues le da clic acá y automáticamente se lo lleva pues a la página donde está el PDF o la guía de instalación del producto. Entonces, cosas por ese estilo son muy útiles. Añadir aquí, por ejemplo, una URL del fabricante, añadir una descripción. Todo esto son valores que nos sirven para filtrar la información en tablas de planificación. Listo. Entonces, bueno, yo creo que ya con esto podemos dar entonces por concluida la sesión del día de hoy, y con esto pues como la serie de lives de creación de familias. La creación de familias es algo pues muy complejo, tiene muchas aristas. Acá únicamente vimos algo pues muy básico, pero que sirve entonces para que ustedes se puedan guiar en el proceso de creación de familias. Algo adicional antes de pasar a la parte de preguntas, es que quiero mostrarles que, o sea, actualmente existen dos estándares, o al menos pues que pues, yo personalmente conozca, existen dos estándares para la creación de objetos BIM. Les voy a poner los links de descarga en el chat. Y adicionalmente también les pongo el link para que puedan descargar otro sistema de clasificación adicional, que es el Master Format, que también es un sistema de clasificación muy utilizado. Es para que ustedes lo puedan utilizar. Voy a ponerlo aquí. Listo, acá se los puse pues en el chat. Y entonces, por ejemplo, uno de ellos es el estándar de la NBS, ¿cierto? Que es una, digamos, de las instituciones del Reino Unido más reconocidas en cuanto a BIM. Entonces es un manual, pues no es un manual como tal, es un estándar donde entonces se miran esquemas de nombramiento, qué información mínima debe haber en los modelos, etcétera, etcétera, qué información IFC debe haber en los modelos para que se puedan utilizar en etapas posteriores y poder utilizar, digamos, el concepto del Open BIM. Y bueno, y acá pues aparecen muchas cosas, es muy bueno como para que ustedes lo tengan de referencia, como para que los objetos de verdad sigan pues como un estándar y mantengan una consistencia en todas sus familias. Listo, entonces, bueno, al parecer no hay muchas preguntas el día de hoy, únicamente hay una: ¿cómo se haría si la ventana tiene en el sentido vertical una curvatura? Bueno, perfecto, esto funciona igual. De hecho, mira que yo aquí puedo irme para una vista, por ejemplo, lateral. No, de hecho lo voy a hacer en una vista normal, una vista aquí en elevación. Si yo voy a crear como un nuevo camino, un nuevo sweep, para que me sirva pues como de objeto para extruir mi perfil, yo puedo crear cualquiera como de las posibilidades geométricas que me da esto aquí. O sea, mira, yo con eso puedo crear aquí, por ejemplo, una curva. Y igualmente, ¿cómo funciona? Puedo yo asignarle cualquiera de estos perfiles. Por ejemplo, esta jamba. Y el perfil va a adoptar esa misma curva que yo le especifique ahí. Entonces, mira, acá por ejemplo, me quedó un perfil curvo, que yo ya pues lo puedo manejar acá, puedo voltearlo y puedo entonces ponerlo en un plano de referencia, al igual a como hacíamos anteriormente. O sea, únicamente es un tema de cómo yo dibujo el camino, que va a seguir el perfil para que se extruya. Entonces, bueno, funciona pues exactamente igual. Darwin, bueno, ¿en qué idioma está? Bueno, están en inglés. Los dos estándares están en inglés. Yo hasta el momento no conozco estándares de creación de objetos BIM en español. Entre otras cosas, por eso es que también utilizo digamos, los parámetros, los utilizo en inglés. También porque me estoy pegando pues de esa norma que está en inglés. Listo. Bueno, no sé si de pronto tengan más preguntas al respecto. Listo, Darwin, gusto. ¿Es posible volver a ver los videos? Sí, claro, de hecho en el canal de YouTube de Academia, se los voy a dejar por acá, están ya montadas la primera y la segunda parte de la creación de familias. De hecho, fíjense que acá, miren, está creación de familias con Revit parte 1 y la parte 2. Entonces voy a ponerles este link aquí.
¿Cuál es la clasificación BIN más utilizada? Bueno, de hecho es que todavía no se ha llegado pues como a un consenso, por decirlo así, de cuál es el sistema de clasificación por defecto en BIM. Yo particularmente utilizo mucho el OmniClass. ¿Por qué? Porque es un sistema de clasificación que es como muy granular, es muy específico, entonces me permite categorizar de manera muy específica cada uno de los elementos que tengo. Sin embargo, no hay pues como ningún problema en poner dos o tres sistemas de clasificación en una sola familia. Esto de hecho nos permite después, cuando estemos en la etapa de presupuesto, clasificar de diferentes formas nuestro modelo sin tener problemas. Entonces, mínimo que tenga OmniClass, mínimo. De ahí para allá se pueden incluir Uniformat y el Master Format, que fue el que yo les acabé de poner acá. ¿Listo? Bueno, entonces si no hay más preguntas al respecto, entonces con eso podríamos finalizar la sesión de live de hoy. Les agradezco mucho por su asistencia durante estos 3 lives, espero que les haya sido de bastante ayuda. Recuerden entonces visitar las páginas de Academia para ver más contenido similar y muchísimas gracias, espero que tengan un feliz día.